Continuamos con la lectura de La rebelión de Atlas de Ayn Rand, tercera parte, A es A. Vamos en el capítulo 9, El generador. Apártense de mi camino, malditos. El doctor Robert Stadler lo oyó en la radio de su coche. No supo si el siguiente sonido, entre jadeo, grito y risa, surgía de él o del receptor, pero sí escuchó el chasquido que interrumpió la transmisión. La emisora había enmudecido. Ya no se emitían sonidos desde el Hotel William Falkland. Accionaba la perilla de un lado a otro bajo el iluminado dial, pero del aparato no surgían explicaciones ni excusas basadas en dificultades técnicas, ni música que sustituyera aquel silencio. Todas las emisoras estaban fuera del aire. Se estremeció, oprimió con fuerza el volante, se inclinó sobre él como un jockey al final de una carrera, y su pie apretó el acelerador. El breve trecho de ruta ante él parecía moverse al ser herido por los rayos de sus faros. No había nada más allá de que aquella franja en el vacío de las praderas de Iowa. No sabía por qué había estado escuchando la emisión, ni por qué temblaba ahora. Dejó escapar una risa ahogada, un malévolo gruñido, que igual podía dirigirse a la radio, a los habitantes de la ciudad o al firmamento. Miraba los escasos postes indicadores al borde de la ruta. No tenía necesidad de consultar el mapa, porque durante 4 días ese mapa se había quedado impreso en su cerebro como una red de líneas trazadas con ácido. No podrían sacárselo, pensó, no podrían detenerlo. Sentía como si lo estuviesen persiguiendo, pero no había nada detrás de él en muchos kilómetros, excepto las 2 luces rojas de su propio coche, como 2 minúsculas señales de peligro flotando en las tinieblas. El objetivo que ahora lo impulsaba a mover las manos y los pies había comenzado 4 días antes. Era el rostro de un hombre en el borde de una ventana y las caras que enfrentó tras escapar de aquella habitación. Les había gritado que no haría tratos con Gal y que ellos tampoco podrían hacerlos, y que Gal los destruiría a todos, a menos que lo destruyeran primero. No se haga el listo, profesor, le había contestado fríamente Thompson. Gritó hasta el cansancio que lo odia, pero llegado el momento no nos ayudó en nada. No sé de qué lado está usted, pero si ese hombre no cede amistosamente, tendremos que recurrir a la presión. Como con rehenes, que él no querrá que sufran ningún daño, y usted, profesor, es el primero en la lista. ¿Yo? Había exclamado, temblando de miedo al tiempo que exhalaba una risa desesperada y amarga. ¿Yo? Si me ha maldecido más que a nadie en el mundo. ¿Y cómo saberlo?, le había contestado Thompson. Tengo entendido que usted fue su maestro, y no se olvide de que ha sido usted el único al que ha solicitado ver. Con el cerebro diluido por el terror, había experimentado la sensación de que iba a ser aplastado entre 2 muros que avanzaban sobre él. No tenía la más mínima oportunidad si Gal se negaba a ceder, y menos aún si se unía a esos hombres. Fue entonces cuando una idea empezó a formarse en su mente, una idea basada en la imagen de cierta estructura en forma de hongo, en medio de una llanura de Iowa. A partir de entonces, todas las demás imágenes parecieron fundirse en aquella, el Proyecto X, sin saber si era la visión de dicha estructura o la de un castillo feudal que dominaba la comarca, lo que le prestaba el sentido de una época y de un mundo al que creía pertenecer. Soy Robert Stadler, ese invento me pertenece, surge de mis descubrimientos. Dijeron que yo era el autor. Les daré una lección. Había pensado, aunque sin saber si sus palabras se dirigían al hombre que permanecía sentado en la ventana o a toda la humanidad. Sus pensamientos se habían convertido en fragmentos flotantes sin conexión alguna entre sí. Hay que tomar el mando. Les enseñaré quién soy. Hay que tomar el mando, gobernar. No existe otra forma de vivir en la tierra. Con esas palabras dio forma verbal al plan que llevaba en mente. Le había parecido que el resto era claro,
claro a la manera de una salvaje emoción, que gritaba desafiante que no había que aclarar nada. Se apoderaría del Proyecto X y gobernaría una parte del país como su dominio feudal. ¿Medios? Su emoción había contestado que lo sabría. ¿Motivos? Su mente repetía insistentemente que residían en su terror hacia toda la banda de Thompson, que ya no estaba seguro con ellos y que su plan era una necesidad práctica. En las profundidades de su cerebro, las emociones contenían otra clase de terror, ahogado igual que las conexiones entre los fragmentos de palabras rotas. Aquellos fragmentos fueron la única brújula que lo había dirigido durante 4 días y 4 noches, mientras conducía por rutas desiertas a través de un país sumido en el caos. Mientras imaginaba con demoníaca agudeza cómo conseguir gasolina ilegalmente, mientras arrebataba horas a su inquieto sueño en oscuros moteles bajo nombres falsos. Soy Robert Stadler, se repetía como una fórmula de omnipotencia. Hay que tomar el mando. Pensaba acelerando la marcha del vehículo sin obedecer los inútiles semáforos de las calles de ciudades a medio abandonar, acelerando sobre el vibrante acero del puente Taggart al cruzar el Mississippi, acelerando hasta las ocasionales ruinas de algunas granjas en las desiertas planicies de Iowa. Les enseñaré quién soy, pensaba. Aunque me persigan, no lograrán detenerme, se dijo. Aun cuando nadie lo estuviese persiguiendo, excepto las luces traseras de su coche y el motivo impulsor, ahora ahogado en su mente. Miró la silenciosa radio y rió. Su risa tuvo la cualidad emocional de un puño agitado al espacio. Yo soy el práctico, pensó. No tengo opción. No puedo seguir otro camino. Les demostraré quién soy a esos insolentes gángsters que se han olvidado de que tratan con Robert Stadler. Todos se hundirán menos yo. Sobreviviré. Venceré. Les demostraré quién soy. Aquellas palabras eran como pedazos de suelo firme en medio de un pantano totalmente silencioso, en cuyo fondo los significados yacían sumergidos. Si sus palabras se hubieran conectado coherentemente, habrían formado la frase: le demostraré que no hay otra forma de vivir en la tierra. Las desperdigadas luces que brillaban a la distancia pertenecían a los cuarteles levantados en el emplazamiento del Proyecto X, conocido ahora con el nombre de Ciudad de la Armonía. A medida que iba acercándose al lugar, observó que sucedía algo anormal. La valla de alambre de púas estaba rota y no había ningún centinela haciendo guardia en el portón de entrada. Sin embargo, cierta clase de extraña actividad se observaba en los lugares oscuros y a la claridad de algunos oscilantes reflectores. Vio carros blindados, figuras que corrían gritando órdenes y el resplandor de bayonetas. Nadie detuvo su coche. En el ángulo de un cobertizo distinguió el cuerpo inmóvil de un soldado en el suelo. Estará borracho, pensó, prefiriendo esta idea, aunque preguntándose por qué no estaba tan seguro. La estructura en forma de hongo se elevaba sobre una altura frente a él. Brillaban luces en las estrellas rendijas de las ventanas, y las deformes chimeneas sobresalían de la cúpula en la oscuridad. Un soldado le cerró el paso en el momento en que descendía del automóvil. Iba armado, pero con la cabeza descubierta, y el uniforme parecía demasiado grande para su cuerpo. ¿A dónde va, amigo?, le preguntó. Déjeme pasar, ordenó desdeñoso Stadler. ¿Qué quiere? Soy el doctor Robert Stadler. Yo soy Joe Blow, y le pregunté qué quiere. ¿Es uno de los nuevos o de los viejos? Déjeme pasar, idiota. Soy el doctor Robert Stadler. No fue su nombre, sino el tono de su voz y la forma de dirigirse a él lo que pareció convencer al soldado. De los nuevos, dijo, y abriendo la puerta gritó a alguien que se hallaba dentro. Mac, ocúpate del abuelo y ve qué quiere. En el desnudo y penumbroso vestíbulo de cemento le salió al encuentro un hombre que hubiera podido pasar por oficial.
de no ser porque llevaba la camisa desabrochada y a un cigarrillo que colgaba insolentemente de la comisura de sus labios. ¿Quién es usted? Soy el doctor Robert Stadler. Pero el nombre no surtió efecto. ¿Quién le dio permiso para venir aquí? No necesito ningún permiso. Aquello pareció tener resultado y el hombre se quitó el cigarrillo de la boca. ¿Quién lo envió aquí? Preguntó algo inseguro. ¿Quiere dejarme hablar con el comandante? Exigió impaciente el doctor Stadler. El comandante. Llega usted demasiado tarde, hermano. Pues entonces el jefe de ingenieros. ¿El ingeniero qué? ¿Se refiere a Willy? Ah, es uno de los nuestros, pero ahora está ocupado. Había otras personas en el lugar escuchando con aprensiva curiosidad. El oficial hizo señas a una de ellas para que se acercara. Era un hombre de civil, sin afeitar, con un mugriento gabán echado sobre los hombros. ¿Qué desea? Preguntó a Stadler. ¿Quiere alguno de ustedes tener la amabilidad de decirme dónde se encuentran los caballeros del equipo científico? Preguntó Stadler con tono cortés, perentorio de quien expresa una orden. Los dos hombres se miraron entre sí como si tal pregunta resultase absurda en ese lugar. ¿Viene usted de Washington? Preguntó el sujeto de civil en forma suspicaz. No quiero que comprendan que he terminado con toda esa banda de Washington. Ah, exclamó el otro, al parecer complacido. Entonces usted es uno de los amigos del pueblo. Quisiera manifestarles que soy el mejor amigo que el pueblo haya tenido alguna vez. Soy el que le entregó a la población todo esto que ven aquí. ¿De veras? Preguntó otro impresionado. ¿Es uno de los que llegaron a un acuerdo con el jefe? Yo soy el jefe aquí a partir de ahora. Los hombres se miraron, retrocediendo unos pasos. El oficial dijo que su nombre era Stadler, Robert Stadler. Y si no saben lo que eso significa, lo averiguarán muy pronto. ¿Sería tan amable de seguirme, señor?, invitó el oficial con inquieta cortesía. Lo que sucedió a continuación no resultaba claro para Stadler, porque su mente rehusaba admitir lo que estaba viendo. Pudo observar figuras agitándose en despachos mal iluminados, llenos de desorden, demasiadas armas en las cinturas de las personas y voces bruscas que denotaban impertinencia mezclada con miedo. Le formulaban preguntas insensatas. No supo si alguno de esos hombres intentaba darle alguna explicación porque no escuchaba. No podía permitir que aquello fuera cierto. En el tono de un soberano feudal siguió repitiendo. A partir de ahora yo soy el jefe aquí, yo doy las órdenes, he venido a hacerme cargo de esto. Soy el jefe, soy el doctor Robert Stadler. Si no han escuchado ese nombre en este lugar, ¿pueden decirme entonces qué mierda están haciendo aquí, estúpidos? Pueden volar en 1000 pedazos, si ese es el nivel de conocimiento que tienen. ¿Estudiaron física en la secundaria? A juzgar por su aspecto, ni siquiera han puesto los pies en una escuela. ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes? Tardó largo rato hasta que su mente dejó de bloquear lo que sucedía, en comprender que alguien le había ganado de mano. Alguien había tenido la misma visión de la existencia que él y se había preparado para conseguir el mismo futuro. Entendió que aquellos hombres que se llamaban a sí mismos amigos del pueblo se habían apoderado del Proyecto X unas horas antes, con el propósito de establecer un reino propio. Se rió en sus caras con desprecio amargamente incrédulo. No saben lo que están haciendo, miserables delincuentes juveniles. Se creen que son capaces. ¿Que ustedes pueden manejar un instrumento científico de tanta precisión? ¿Quién es su jefe? Quiero verlo ya. Fue su tono de avasallante autoridad, su desprecio y el pánico que el grupo sentía, ese pánico ciego de quienes practican la violencia sin límites, de quienes no poseen normas indicadoras de su seguridad o su peligro, los que los hizo vacilar y preguntarse si tal vez se trataría de algún funcionario superior y secreto. Se mostraban igualmente dispuestos a desafiar que obedecer a cualquier autoridad. Tras haber sido presentado a diferentes oficiales, uno tras otro, Stadler se encontró finalmente bajando unas escaleras de hierro y caminando a lo largo de prolongados y resonantes corredores subterráneos,
de cemento para ser recibido en audiencia por el jefe en persona. Este estaba refugiado en una sala de control subterránea entre las complejas espirales de la delicada maquinaria científica que producía el rayo de sonido contra el panel de resplandecientes mandos, cuadrantes e interruptores conocido como xilofón. Robert Stadler se encontró frente al nuevo director del Proyecto X, Coffee Mate. Llevaba una chaqueta militar y polainas de cuero. La carne de su nuca sobresalía sobre el cuello de la prenda, y su negro y rizado cabello estaba húmedo de sudor. Estaba tranquilo frente al xilofón, gritando órdenes a hombres que entraban y salían corriendo. Manden correo a cada municipio que esté a nuestro alcance. Comunícales que los amigos del pueblo han tomado el poder. Dígales que ya no deben respetar las órdenes de Washington. La nueva capital de la comunidad del pueblo es Ciudad Armonía y que a partir de ahora se llamará Maysville. Díganles que mañana por la mañana deben hacer entrega de $500,000 por cada 5,000 habitantes o... Transcurrió algún tiempo antes de que la atención y las pálidas pupilas de Coffee Mate consiguieran fijarse en Stadler. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Exigió. Soy el doctor Robert Stadler. ¿Cómo? Ah, sí, el de los espacios siderales, ¿verdad? El que atrapa átomos o algo así. Bien, ¿qué diablos hace usted aquí? Soy yo quien debería hacerle esa pregunta. ¿Cómo? Mire, profesor, no estoy de humor para bromas. He venido a hacerme cargo. ¿A hacerse cargo? ¿De qué? Del equipo, del edificio, de todo su radio de acción. Mate le miró inexpresivo un momento y luego preguntó blandamente: ¿Cómo llegó hasta aquí? En mi automóvil. Quiero decir, ¿quién viene con usted? Nadie. ¿Qué armas trae? Ninguna. Mi nombre basta. ¿Ha venido solo con su nombre y su coche? Sí. Coffee Mate soltó una carcajada. ¿Cree usted, preguntó Stadler, que puede hacer funcionar una instalación como esta? Márchese, profesor, márchese. Desaparezca antes que lo haga fusilar. En este sitio no tenemos necesidad de intelectuales. ¿Qué sabe usted de esto? Preguntó señalando a Xilofón. ¿Qué me importa? Los técnicos se cotizan a 5 centavos la docena en estos días. Márchese, esto no es Washington. Estoy harto de soñadores imprácticos. No llegarán a ningún sitio mientras sigan negociando con ese fantasma de la radio y pronunciando discursos. Lo que aquí necesitamos es acción. Acción directa. Váyase, doctor. Sus días han terminado. Se movía de un lado al otro, inquieto, tocando de vez en cuando una palanca del xilofón. Stadler comprendió que estaba borracho. No toques esas palabras, insensato. Mate echó hacia atrás la mano involuntariamente y luego la agitó retador ante el cuadro de instrumentos. Tocaré lo que quiera. ¿Acaso va a decirme lo que tengo que hacer? Apártese de ahí, apártese. Todo esto es mío. ¿Me ha comprendido? Es mi propiedad. ¿Propiedad, preguntó Mace y soltó una exclamación semejante a un ladrido que pretendía ser una especie de risa. Yo la inventé, yo la creé, yo la hice posible. ¿De veras? Bien, muchas gracias, Doc, muchas gracias, pero ya no lo necesitamos, ya tenemos nuestros propios mecánicos. ¿Tiene usted idea de lo que tuve que saber para hacerlo posible? Usted no es capaz de inventar ni un solo tubo con los que se componen, ni un simple contacto. Tal vez no, convino Meg, encogiéndose de hombros. Entonces, ¿cómo se atreve a pensar siquiera que usted es el dueño? ¿Cómo se ha atrevido a instalarse aquí? ¿Qué derecho tiene a reclamar nada? Meg se palpó la pistolera. Escúcheme, borracho de porquería, lo increpó Stadler. ¿Sabe con lo que está jugando? No me hable de ese modo, viejo estúpido. ¿Quién es usted para hablarme así? Podría partirle la cabeza con mis propias manos. ¿Sabe quién soy yo? Un asustado rufián salido de su madriguera. Oh, ¿de veras? Soy el jefe y no voy a permitir que un viejo espantapájaros se interponga en mi camino. Salga de aquí. Se miraron un instante junto al tablero de mandos del xilofón, sintiéndose ambos acorralados por el miedo.
Para Stadler, la raíz de ese miedo, aunque no quisiera admitirlo, residía en su frenético forcejeo por no reconocer que estaba contemplando su producto final, que aquello era su hijo espiritual. El terror de Coffee-mate tenía raíces más extensas. Abarcaba toda la existencia. Había vivido en crónico miedo toda su vida, pero ahora se esforzaba en no reconocer lo que tanto había temido. En el nombre de su triunfo, cuando pretendía sentirse seguro, aparecía esa raza oculta, misteriosa, los intelectuales. Pero ahora no le temía y desafiaba su poder. «¡Salga de aquí!», gritó Coffee-mate. «Llamaré a mi gente. Haré que lo maten». «Salga usted, infeliz, negro insensato y canalla», gritó a su vez Stadler. «¿Cree que voy a dejar que interfiera en mi vida? ¿Cree que es por usted por lo que he venido?». No terminó la frase. «Deje de tocar esas palancas, maldita sea». «No me dé órdenes, no necesito que me diga lo que tengo que hacer. No crea que me va a asustar con sus pedantes tonterías. Haré lo que se me dé la gana. ¿Para qué luché tanto si ahora no puedo tocar mi trabajo?». Soltó una risa burlona y alargó la mano hacia la placa. Coffee, cálmese», gritó alguien en el fondo del recinto, lanzándole una flecha hacia adelante. «¡Atrás!», aulló Coffee-mate. «¡Atrás todos! Miedo yo. Voy a enseñarles quién es el amo». Stadler saltó hacia él para detenerlo, pero Meg lo apartó, empujándolo con un solo brazo, y ahogó una carcajada al ver que Stadler, caído en el suelo, con la otra mano movió una palanca del xilofón. El estampido, el ruido del metal hecho a pedazos y el fragor de las presiones entrechocando sobre circuitos en forcejeo, el rumor de un monstruo que daba vueltas sobre sí mismo, se escuchó solo dentro de la estructura. Afuera no se oyó nada. El edificio se levantó en el aire brusca y silenciosamente. Se abrió en varios enormes pedazos, lanzó rayos sibilantes en la luz azul hacia el cielo y volvió a caer en escombros. En un radio de acción de 150 kilómetros, que incluía parte de 4 de Estados Unidos, los postes del telégrafo se desmoronaron como palillos, las granjas quedaron convertidas en partículas. Los edificios de las ciudades dentro de ese radio se hundieron como aplastados y triturados por un solo y fulminante golpe, antes que las víctimas pudieran escuchar nada. Y en la periferia del círculo del lado del Mississippi, la locomotora y los primeros 6 vagones de un tren de pasajeros volaron como una lluvia de metal sobre el río, junto con la parte occidental del puente Tágara, partido al medio. En el emplazamiento de los que en otros tiempos fuera el Proyecto X, no quedó nada vivo entre las urnas, excepto durante unos eternos minutos el montón de carne destrozada y el quejumbroso dolor de lo que en otros tiempos fuese una mente brillante.